punto de ebullición y la disminución del punto de fusión, es decir, básicamente cuando se congela. Para seguir con esta presentación tenemos que hablar del etilenglicol y por qué este se usa como anticongelantes. Básicamente es porque esto aumentará el punto de ebullición y disminuirá el punto de fusión para climas más extremos, hablando de climas más fríos o de la nieve. Y esto también evitará la corrosión y el correcto funcionamiento del motor del vehículo y el desgaste del motor. Podemos continuar con el tipo de reacciones que existen. Por ejemplo, la endotérmica es la cual adquiere calor y una reacción exotérmica es la que libera o pierde calor. Continuamos con el compuesto del octano, el cual es C8H18. Este está compuesto por los elementos mencionados previamente. Y la gran diferencia entre la gasolina y el diésel es que en la gasolina el compuesto está más ligero y menos peso, y en el diésel tiene más peso, por lo cual afectará de diferente forma al motor. ¿Qué tipo de reacción ocurre cuando la gasolina se consume en un auto? Cuando la gasolina se consume en un auto ocurre un proceso de combustión en donde un tipo de reacción química libera energía, principalmente en forma de calor. Esta energía que se genera en forma de calor es una reacción exergónica. Ahora pasamos al tema de electroquímica, en donde electroquímica es una parte de la química que estudia las reacciones entre la química y la electricidad. La batería tiene dos componentes fundamentales las cuales hacen que funcione. En primera sería el plomo. El plomo es la parte sólida de la batería, que podríamos decir que es la carcasa como tal. El plomo se encuentra por medio de placas alrededor de toda la batería. Ahora, el segundo compuesto de la batería es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo que hace es que es el líquido que conecta las diferentes placas y permite la transferencia de energía alrededor de las placas de la batería. El anticongelante está compuesto principalmente por etilenglicol o propilenglicol, mezclado con el agua del sistema del auto. Esto va a ayudar a que en temperaturas drásticas el sistema del motor no tenga cierto fallo o cierta dificultad para seguir con su continuidad. Disculpe, señor, ¿Sí? pero ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Para conocer el porcentaje de etilenglicol que tendríamos que usar en 1 litro de anticongelante para que funcione en cualquier ciudad de México, es decir, a menos 17 grados en la mínima histórica, tenemos que primero saber la concentración. Por ende, para conocer la concentración es importante, muy importante saber el delta de fusión. El delta de punto de fusión se ve compuesto por la constante de Bancoff, que es representado por I, la constante de fusión y M, que es la modalidad del compuesto. Ahora, como no tenemos la modalidad, de primero tenemos que sacar la modalidad de esto, pues es una expresión. Entonces, ya sabiendo de que tenemos una temperatura de los 17 grados y nuestra constante de Bancoff y delta de fusión, constante de fusión es 1 y 1.86, inferimos de que necesitamos 9.13 moles de solución para calcular que tanto anticongelante, o mejor dicho, C2H6O2 necesitamos. Después de conocer esto, tenemos que sacar la masa molar de C2H6O2. Entonces, afortunadamente ya tenemos el peso, entonces pues lo que tenemos que hacer es sacarle la masa, que es la masa molar, partido la masa, ¿no? Y la masa molar partido masa para saber los moles. Por ende, nos da el resultado y sabemos de que se necesitan 36.19 moles, bueno, el porcentaje 36.19 de etilenglicol en 1 litro de anticongelante para que funcione en cualquier ciudad. ¿Por qué las marcas que crean los anticongelantes prefieren una concentración de 50-50, es decir, 50% etilenglicol y 50% agua? Sabemos que el agua realmente puede llegar a oxidar los componentes del motor, ya que principalmente están hechos de aluminio o de fierro. Por el contrario, vemos que el etilenglicol tiene propiedades anticorrosivas, sin embargo es demasiado viscoso como para que las bielas o los pistones se muevan adecuadamente. Y entonces al combinar estas dos moléculas se genera un fluido que puede ser apropiado para los componentes del motor, ya que tiene las propiedades anticorrosivas del etilenglicol y la fluidez que tiene el agua. Si bien no existe una marca perfecta de anticongelante para tu auto, sí existen ciertas variables que te podrían ayudar a elegir el más óptimo para ti, como es el tipo de región en donde te encuentras ubicado, el tamaño del motor, tipo de motor y qué diferentes variables tiene este para funcionar. El etilenglicol se usa como anticongelante porque se mezcla bien con el agua,
se evapora rápido y no daña el motor como otras. A diferencia de otras sustancias como lo puede ser el azúcar, que el azúcar se derrite y deja residuos, la sal, que la sal puede oxidar el sistema, y el etanol, que el etanol es muy volátil e inflamable. El etilenglicol es un anticongelante que normalmente funciona bien con el motor en calor y en frío, y por eso es que es el más utilizado. Bueno, para el avance 3 se nos olvidó la primera pregunta, que es describir brevemente qué es una reacción exotérmica y endotérmica. Bueno, empezaremos primero con la endotérmica, que es aquella que absorbe calor. Por ejemplo, siempre lo pongo como un cubito de hielo. Al estar expuesto a condiciones normales de temperatura, pues se está derritiendo, ¿no? Es decir, absorbe calor. Y con la exotérmica sucede justamente lo contrario, esta libera calor. Por ejemplo, podríamos ver en el auto la combustión del mismo, que libera calor. Por ejemplo, si nosotros tocamos el cofre del auto, pues vamos a notar que está bastante caliente. Y el endotérmico sucede no como una reacción química, sino como un proceso químico, que es que el etilenglicol evita pues, el sobrecalentamiento del mismo auto. Para el siguiente punto tenemos aquí todas las ecuaciones balanceadas, empezando por el octano, el hexadecano y el etanol. Todas estas reacciones son exotérmicas. Para la siguiente parte tenemos que saber cuál es la entalpía de reacción de estas diferentes reacciones, que obviamente ya están balanceadas, que es el octano, el hexadecano y el etanol. Entonces, para ello debemos saber cuál es la fórmula general para encontrar esta entalpía, que es la sumatoria de las entalpías de formación por el número de moles de los productos menos la sumatoria por el número de moles de las entalpías de formación de los reactivos. Con ello obtenemos los siguientes valores: menos 5.470 kilojoules para el octano, menos 21.400 para el hexadecano y 1.367 kilojoules para el etanol. Si pasamos estos valores a una tabla y según las reacciones químicas, podemos ver que el hexadecano, por ejemplo, es el que produce más dióxido de carbono, por lo que realmente no es tan sano para el planeta, pero podemos ver que es muy eficiente, que produce muchísima energía. En segundo lugar tendríamos el octano, que vemos que produce también bastante energía, pero aún así sigue produciendo demasiado dióxido de carbono. Y en último lugar tenemos el etanol, que es el más saludable para el planeta, sin embargo vemos que su eficiencia es muy poca. Comparamos 21.000, que es el máximo, con 1.300, que es demasiado poco. Como paréntesis, según el avance 3, la pregunta 4 se nos pasó, entonces yo lo voy a decir ahorita y la voy a grabar, que nos están preguntando de forma breve, explica de dónde viene la energía del auto para encender las luces y su funcionamiento. ¿Okay? La batería pues está conectada a los terminales del motor y por medio de un alternador este se va recargando cuando el vehículo está encendido. Es decir, si el motor no está encendido, pues la batería no se va a seguir recargando y pues terminaría descargándose la batería completamente. Es decir, que si hay algún desperfecto en la banda de accesorios, que es donde va el alternador o el mismo alternador no está funcionando correctamente, simplemente la batería no se va a recargar y tarde o temprano la batería se acaba dejando el motor seco y sin funcionar. Las baterías de plomo ácido funcionan con una reacción redox. En el cátodo ocurre la reducción, donde el Pb en Pb2 gana electrones. En el ánodo pasa la oxidación. El plomo metálico pierde electrones. Para saber quién se oxida y quién se reduce, vemos los cambios en el estado de oxidación. Pb2 pasa de más 4 a más 2, o sea, se reduce, y Pb pasa de 0 a más 2, o sea, que se oxida. Así se genera energía eléctrica gracias a este intercambio de electrones. La mayoría de tipos de autos tienen los mismos materiales para su batería y el auto híbrido no es la excepción. Sin embargo, como pues su nombre lo indica, el auto híbrido pues tiene que tener ciertas diferencias en su batería para poder seguir funcionando. Por ejemplo, Maestra, Joachín no puede grabar su parte y tenemos hambre. sí puedo, pero... Como su nombre lo indica, las baterías de un auto híbrido tienen que tener ciertas características especiales que no comparten con sus contrapartes eléctricas o con sus contrapartes de gasolina. Entonces, la batería de un auto híbrido se ve compuesto por un cátodo, que pues es la parte negativa de la batería, que por lo generalmente está compuesta o construida con óxido de metal, y el ánodo, que es la parte positiva de la batería, que pues, es el grafito, ¿no? Que por lo generalmente se hace con grafito. Y existe un separador. El separador, como su nombre lo indica, separa el cátodo y el ánodo. Y el separador no solo funciona como separador, sino también como una membrana permeable donde se puede transmitir energía.
Bueno, maestra, concluimos con nuestro avance final de esta materia. Espero que le haya gustado el video, o que por lo menos se haya entendido y le haya dado una sonrisa. Y ahorita vamos con un bailecito. Así que estoy aquí, bebé.